Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar, Potencial de Desarrollo de la Energía Geotérmica en el Perú, el cual se llevará a cabo con la presencia de la ingeniera Ximena Guardia Muguruza. Ella es ingeniera ambiental graduada de la Universidad Nacional Agraria La Molina y parte del programa de maestría en Ingeniería de Energía Sostenible por parte de la Escuela de Energía de Islandia de la Reykjavik University. Además, cuenta con una especialización en gestión de calidad y auditoría ambiental en la Universidad Nacional Agraria La Molina. De tal manera, posee un diplomado internacional en energías renovables por parte de la Universidad ESAN. Ha participado en la elaboración de estudios ambientales para los sectores de energía. Además, también ha sido vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Energías Renovables y ha laborado en el Banco Interamericano de Desarrollo como tutora del curso Mindful Stakeholder Engagement. Y actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería en Energía en los cursos de Mercados e Incentivos de Carbono y en el curso de Biomasa y Geotérmica de la Universidad UTEC. Sin más preámbulos, le damos pase a la ingeniera para comenzar la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar el día de hoy con ustedes. Voy a comentarles un poco acerca del potencial de desarrollo de la energía geotérmica en el Perú. Pero para poder hablar un poco acerca de este potencial, primero hay que entender qué es la energía geotérmica y seguramente no todos estamos familiarizados con este tipo de tecnología. Entonces, para poder empezar, pues geotermia, como su nombre lo dice, proviene de geo, que es tierra, y termia, de calor. Es la energía, el calor interno de la tierra. Y esta energía pues proviene de intrusiones magmáticas que se encuentran por debajo de la superficie terrestre a unos 2-3 kilómetros de profundidad y que están, bueno, atrapadas en la parte superficial de la corteza terrestre a través de los poros. Dentro de estos poros pues tenemos fluidos geotermales que contienen calor y que nosotros podemos extraer. Entonces, más o menos así luce un reservorio geotérmico. Tenemos nuestra intrusión magmática, tenemos el reservorio en sí y este reservorio va a tener una roca impermeable en la parte superior que impide el paso del fluido hacia la superficie, ¿no? Entonces, para poder extraerlo y poder explotarlo, tenemos que hacer pozos de perforación de 2 a 3 kilómetros de profundidad. Extraemos ese fluido geotermal y podemos utilizar el vapor para el movimiento de turbinas, la generación de energía eléctrica, pero como queremos que este sea un sistema sostenible, reinyectamos la salmuera o el líquido geotermal remanente nuevamente al reservorio para que éste tenga un circuito sostenible que pueda continuar en el tiempo, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar la energía geotérmica? Principalmente en zonas en las cuales tenemos confluencia de placas tectónicas, ¿no? Entonces, en nuestro país nosotros tenemos la placa de Nazca y la placa sudamericana y tenemos un proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana que da formación a nuestra cordillera de los Andes. Y en esta cordillera nosotros podemos encontrar una serie de volcanes activos, ¿no? Que justamente son una representación de toda la energía geotermal que podemos encontrar. Pero así como lo hay en el Perú, tenemos muchas otras zonas en las cuales también encontramos esta presencia de energía geotérmica, sobre todo, como les digo, en zonas en las cuales hay confluencia de placas, en algunos casos subducción, en algunos otros casos inclusive divergencia entre las placas tectónicas. Pero en el caso del Perú, pues nosotros estamos en el Círculo de Fuego del Pacífico, el que ven acá. ¿Cómo está la energía geotérmica a nivel mundial? De acuerdo al último reporte que se realizó para la Conferencia Mundial de Geotermia del año 2020, pues nos dice que está
la instalación de nuevas plantas eléctricas a nivel mundial a partir de energía geotérmica no ha tenido un incremento tan fuerte en realidad. Si vemos desde el año 2010, teníamos casi 11.000 megavatios eléctricos y en el año 2020 llegamos a 15.950 a nivel mundial. Y esto, lamentablemente, pues se da por distintas situaciones. Una de ellas es pues el alto riesgo que tiene esta tecnología, sobre todo en la etapa de exploración subterránea. Sin embargo, como sabemos, ahora vamos a ver un poquito más adelante cuáles son todos los beneficios que tiene esta tecnología para dar y esperamos que en los próximos años se pueda incrementar esta participación a nivel mundial. Acá pueden ver un mapa de Think Your Energy en el cual se muestra el gran potencial que tenemos a nivel mundial para la generación de energía con fuentes geotérmicas y al lado izquierdo de cada una de las zonas van a poder ver la capacidad instalada que estamos aprovechando actualmente para la generación eléctrica. Entonces, si vemos la zona de Norteamérica, 35.000 megavatios, toda la zona de Latinoamérica y el Caribe, 36.000 megavatios, de los cuales solo hay instalados 1.650. Entonces, hay mucho potencial todavía por utilizar a nivel mundial y definitivamente la geotermia puede jugar un rol en el proceso de descarbonización a nivel mundial. Por otro lado, hay que mencionar también que si bien la generación eléctrica no ha incrementado sustantivamente en los últimos años, el uso directo de la energía geotérmica sí ha tenido un fuerte incremento. Entonces, desde el año 95 hasta el año 2020 hemos podido ver que ha habido un crecimiento exponencial en la cantidad de energía geotérmica utilizada para diferentes usos directos. Por ejemplo, el uso en invernaderos, en calefacción, en deshielo, en piscicultura, una serie de usos directos de la energía geotérmica que cada vez son mayores. Acá podemos ver una zona geotermal de alta temperatura. Estas zonas, como los pueden ver, son superficies bastante alteradas, se encuentran dentro de zonas volcánicas activas. Podemos ver algunas manifestaciones geotermales en superficie, como aberturas de vapor o piscinas de barro, y la fuente de calor son intrusiones magmáticas, ¿no? Entonces, esta zona en realidad tiene temperaturas superiores a 200 grados centígrados a 1 kilómetro de profundidad y son ideales para la generación eléctrica. Afortunadamente en el Perú nosotros tenemos este tipo de zonas de alta temperatura con las cuales podemos producir energía eléctrica. Por otro lado, acá pueden ver una zona geotermal de baja temperatura. Aquí no vamos a ver alteración en la superficie, se encuentra fuera de zonas volcánicas. Vamos a poder ver algunas manifestaciones como aguas termales o piscinas hirviendo. Seguramente ustedes han podido visitar alguna agua termal. Y bueno, acá la fuente de calor es la roca caliente. La temperatura en realidad está por debajo de los 200 grados centígrados a 1 kilómetro de profundidad y son ideales para el uso directo. Es decir, podemos utilizar el fluido geotermal para calefacción de espacios, derretimiento de nieve, para criaderos, para invernaderos, para acuicultura y en verdad, todas las industrias que necesiten calor. En el caso específico de la generación de energía eléctrica, lo que se hace principalmente es pues, la perforación de pozos entre 2 a 3 kilómetros de profundidad, extraemos vapor o fluido geotermal que nos sirve para poder accionar turbinas, ¿no? Y generar energía eléctrica. Y el proceso restante, el fluido geotermal restante, como les mencionaba, es reinyectado al sistema para que pueda mantenerse de una manera sostenible, pero también podemos utilizarlo en cascada. Ahorita les voy a explicar de qué trata este proceso, ¿no? Y hay distintos tipos de generación eléctrica, distintos tipos de plantas geotérmicas y ahora les mencionaré brevemente cuáles son.
Por ejemplo, cuando tenemos sistemas predominantemente dominados por vapor, podemos instalar estas plantas pequeñísimas, son centrales modulares que pues no tienen un condensador, no tienen torres de enfriamiento y directamente en el lugar en el cual instalan el pozo, extraen el fluido, están generando energía eléctrica. Entonces, esto es algo bien interesante porque se puede perforar, se puede ir generando electricidad en realidad mientras se obtiene información acerca del reservorio. Así que esta es una forma también de aprovechar la energía geotérmica de una forma bastante simple, barata, ¿no? Y portátil. Si queremos agregarle un poquito más de eficiencia, podemos agregarle a este sistema un condensador y también una torre de enfriamiento, pues para poder hacerlo más eficiente, pero eso también implica un aumento en los costos. Adicionalmente, cuando estamos en sistemas dominados por líquidos, acá tenemos, por ejemplo, centrales de destello, que lo que tienen que hacer es separar la parte del fluido, el líquido, del vapor, porque lo que acciona nuestras turbinas es el vapor. Y una vez hecho esto, pues este vapor accionará las turbinas, generamos energía eléctrica y lo restante, esta salmuera que ya no vamos a utilizar, la podemos utilizar en cascada en algunos otros usos directos o la reinyectamos, ¿no? Podemos también a este proceso agregarle una mayor eficiencia y para esto podemos agregar, por ejemplo, un flasher, un separador adicional a una menor presión que lo que nos va a ayudar es a poder generar una mayor cantidad de energía. O también podemos agregar una turbina adicional, ¿no? Entonces, estas centrales les llamamos centrales de destello doble y son 15 a 25% más eficientes que las primeras centrales de destello simple, pero lamentablemente son un poquito más costosas por la cantidad de equipamiento adicional. Y también podemos tener centrales binarias que son utilizadas principalmente cuando tenemos temperaturas no tan altas en realidad y lo que utilizamos acá son fluidos de trabajo, es decir, el fluido geotermal le otorga calor a un fluido de trabajo que puede ser propano, pentano o una mezcla de agua y amoníaco en centrales tipo Calina, que este fluido de trabajo pues hará todo el recorrido, se convierte en vapor, acciona las turbinas y va a hacer todo ese circuito cerrado, ¿no? Entonces tenemos centrales binarias, por ejemplo, la planta binaria de Cerro Pabellón en Chile. Cuando yo les mencionaba el uso de la geotermia en cascada, es en verdad algo bastante interesante porque además de la generación eléctrica, el fluido remanente que tal vez sale a una temperatura un poco más baja, lo podemos utilizar pues en otros usos, en balneología, en la calefacción, en piscicultura. Cada uno de estos usos va a tener una temperatura distinta. Por lo tanto, pues podríamos utilizarlo en industrias y tal vez a la salida de las industrias disminuye la temperatura, pero lo podemos utilizar en otro aspecto, otro servicio que requiera esta menor temperatura. Entonces, es súper interesante porque aprovechamos al máximo el calor geotermal y finalmente, pues, reinyectamos este fluido, ¿no? Entonces, como les decía, la geotermia es fascinante en realidad porque no solamente nos permite generar energía eléctrica, sino que también podemos darle otros usos. Usos, por ejemplo, en balneología, acá ven la foto del Blue Lagoon, que es súper famoso, un lugar muy famoso en Islandia. Podemos utilizarlo para calentar hogares, pasando el fluido geotermal por las viviendas. Podemos utilizarlo también para el deshielo de calles y avenidas. Podemos utilizarlo en invernaderos, sobre todo en zonas que tienen temperaturas muy bajas a lo largo del año. Podemos utilizarlo, como les digo, en calefacción de espacios para ciudades completas inclusive, ¿no? Entonces, se hace perforación para extraer el fluido geotermal, este se almacena y luego se distribuye a cada una de las viviendas, ¿no? De la ciudad. Adicionalmente, ha aumentado mucho el uso de las bombas de calor.
A diferencia de todo lo que les he mencionado, las bombas de calor en realidad aprovechan el calor retenido en las capas superficiales del suelo y este calor pues lo podemos aprovechar cuando utilizamos una especie de tuberías en las cuales pasa el agua, absorbe todo este calor y pues lo lleva de manera interna a las edificaciones a través de unas bombas y cuando queremos hacer el proceso inverso de enfriamiento también lo podemos hacer. Entonces es súper interesante porque acá no necesariamente vamos a usar el fluido geotermal directo, sino que vamos a aprovechar la radiación en realidad que lo podemos encontrar en todas partes del mundo, ¿no? Por eso su aumento a nivel mundial. Y en el Perú específicamente, la geotermia podría jugar un rol fundamental en calefacción en zonas altoandinas. Ustedes saben que en nuestro país padecemos del fenómeno de las heladas todos los años y aquí no solamente perdemos vidas humanas, sino también que perdemos el sustento económico de la población y justamente la geotermia nos podría ayudar para tener criaderos de animales, para poder sostener también la acuicultura, invernaderos, secado de alimentos que permitan mantener la economía de la población, sobre todo en estas épocas tan frías del año. Y obviamente también nos ayudaría en el turismo y la recreación, que sí venimos aprovechando y seguramente ustedes han tenido la oportunidad de visitar los baños del Inca, han ido a Aguascalientes o han ido al Colca, han ido a Churín y han podido disfrutar de los baños termales que tenemos en el país. Entonces, ¿qué aspectos positivos tiene la geotermia? ¿Por qué tenemos que apostar por esa tecnología? A diferencia de otras fuentes de generación térmicas como las convencionales que conocemos, que están generando energía a las 24 horas del día, pues la geotermia tiene muy bajas emisiones, es principalmente vapor de agua que sale después de todo este proceso, ¿no? Entonces, nos permitiría definitivamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos a nivel nacional. Adicionalmente, pues, tenemos un bajo requerimiento de terreno y esto es algo bien interesante porque en comparación con otro tipo de tecnologías, por ejemplo, las centrales solares fotovoltaicas que requieren un amplio uso de terreno para la implementación de los paneles, en el caso de las centrales geotérmicas podemos instalar en la misma cantidad de megas, pero con una mucho menor terreno, ¿no? Entonces la intensidad de uso de terreno es bastante baja en el caso de la geotermia. Y otro aspecto interesante es el consumo de agua. El consumo de agua en el caso de la geotermia es mínimo, es principalmente durante la etapa constructiva en el cual se necesita la limpieza, ¿no? Para la perforación y durante la operación también hay ciertos consumos, pero no es tanto. ¿Por qué digo que este tema es crítico? Porque sabemos que hay muchas zonas del país en las cuales el agua es un recurso escaso y por lo tanto es un tema muy especial, sobre todo cuando estamos tratando de temas sociales, ¿no? Entonces, es importante que optemos justamente por tecnologías que nos permitan ahorrar en términos de agua. ¿Cómo estamos a nivel de potencial del país? Nosotros tenemos, de acuerdo al estudio que hizo el Ministerio de Energía y Minas en colaboración con el INGEMET y con la cooperación japonesa, tenemos un potencial de 2.860 megavatios eléctricos distribuidos en 6 zonas. Tenemos la zona de Cajamarca con La Libertad, que es nuestra región 1, una región 2 del Callejón de Huaylas, la región 3 es de Churín, la región 4 es la zona central, la región 5 es el eje volcánico sur, que representa más del 57% de todos nuestros recursos, y tenemos la región de Cusco y Puno. En todas estas zonas tenemos distintas manifestaciones, tanto de energía geotérmica de mediana y baja temperatura como de alta temperatura. Adicionalmente, el INGEMET continúa trabajando en estudios a nivel nacional y ha podido estimar 75 megavatios adicionales en la zona de Paucarani y 135 megas adicionales en la zona de Casir y Cayapuma.
La geotermia en realidad para nuestro país no es nada nuevo. De hecho, nuestros antepasados y las distintas culturas han utilizado la geotermia para sus diferentes actividades y a nivel de investigación, nosotros venimos investigando los recursos geotermales desde el año 75. Si nos comparamos con otros países también que iniciaron entre los finales de los 60, inicios de los 70, las investigaciones geotérmicas, al igual que en el Perú, y que tienen también buen potencial geotérmico y ya cuentan algunos de ellos con potencia instalada geotérmica, pues nuestro país todavía no tiene ninguna central instalada, ¿no? Entonces vemos el caso de Chile, que ya tiene su primera central geotérmica. Muy pronto pues tendremos la noticia seguramente de Bolivia, en Laguna Colorada, que también tendrá su central geotérmica, y en el caso del Perú todavía no estamos avanzando mucho. Viendo un poco la potencia estimada de energía geotérmica en el país, más de, o alrededor de un 31% de toda esta potencia equivale a más de 50 megas, ¿no? Entonces eso es algo bien interesante porque podemos implementar centrales en realidad grandes, ¿no? En algunos casos más de 100 megas inclusive en un mismo reservorio geotérmico, y eso es algo bien importante para poder desarrollar la energía, sobre todo en el sur del país, en donde hay una mayor demanda. Y justamente las áreas geotérmicas con perspectivas para el desarrollo en el Perú, la mayoría de ellas se ubican en nuestro eje volcánico sur, que como les había mencionado, tiene el 57% de todo nuestro potencial, que representa 1.597 megas. Estamos en la zona de Tacna, Arequipa, Moquegua, parte de Ayacucho y Puno también. Entonces son zonas que tienen muy buen potencial para desarrollar energía geotérmica de alta calidad, que es una energía que va a estar 24/7 disponible, y por lo tanto es algo bien interesante porque justamente en la zona sur del país, donde todavía no tenemos tanta confiabilidad en nuestro sistema eléctrico interconectado y donde hay un mayor crecimiento o expectativas de crecimiento de la demanda, pues la energía geotérmica puede jugar un rol fundamental. Algo interesante también es que en ninguno de los sitios geotérmicos del eje volcánico sur se encuentra dentro de algún área natural protegida o su zona de amortiguamiento, y esto es algo bueno porque pues se pueden desarrollar este tipo de proyectos con una mayor facilidad. Sin embargo, hay algunos sitios geotérmicos, por ejemplo, Chungará, Putina Grande, Borateras, Chilicolpa, Vilacota y Calientes, que se encuentran dentro del área de conservación regional Vilacota-Maure. Sin embargo, esta área de conservación regional ya estableció que la energía geotérmica es compatible con sus actividades. Bueno, acá quería mostrarles un poquito de la región Arequipa, que tiene 497 megas de potencial geotérmico, es de hecho una de las regiones con mayor potencial, así que es importantísimo que se puedan desarrollar proyectos de energía geotérmica aquí. Algo que sí podemos decir y estar muy orgullosos es que desde hace muchos años venimos utilizando la energía geotérmica en el país para uso directo, y hay muy buenas iniciativas, además de los sitios turísticos que ya les mencioné, que seguramente ustedes conocen. Hay otras iniciativas como esta, la del Colca Lodge, en el cual pueden encontrar el uso directo de la energía geotérmica tanto para la balneología como para la calefacción dentro de los hoteles. Entonces, esto es algo bien interesante y que se puede replicar en toda la industria. Asimismo, la empresa EDC viene desarrollando 2 proyectos de energía geotérmica. Uno se llama Chumani, que está ubicado en Cayoma, Arequipa, y el otro se llama Keyo Apacheta, que está ubicado en Mariscal Nieto, en Moquegua, y esperamos que pronto podamos ver estos proyectos también concretados. Adicionalmente, creo que es importante mencionar que la energía geotérmica nos abre unas posibilidades de investigación muy interesantes porque requiere de muchas disciplinas para su desarrollo. Entonces, podemos estar investigando, por ejemplo, o hacer estudios geológicos, estudios geoquímicos,
hablar también de estudios geofísicos, implementar ingeniería de reservorios, hacer modelamientos de reservorios geotérmicos y poco a poco ir formando ciencia en realidad y tecnología y poder ir capturando toda esa información para que podamos desarrollar la industria en nuestro país. Algo interesante también que se viene desarrollando es evaluar el potencial geotérmico para la producción de hidrógeno. Y ustedes tal vez han podido escuchar que cada vez más hablamos acerca del hidrógeno verde, que es este hidrógeno que podemos obtener justamente de fuentes renovables, ¿no? Para la producción de energía que nos permita hacer este proceso de hidrólisis. Y algo interesante en la geotermia es que además de brindar esta energía para poder realizar el proceso de hidrólisis, puede dar también el agua que se necesita para hacer este proceso, que yo creo que sería un muy buen mercado y además que esta energía es 24/7, por lo tanto da una mayor eficiencia para la producción de hidrógeno. Y hay ya algunas iniciativas, por ejemplo esta de acá, la primera del sitio geotérmico de Ulubelu, y esta segunda también en la planta de Headley Shady en Islandia. Otras iniciativas que se vienen dando alrededor de la geotermia es la captura de carbono y hay un proyecto muy interesante que se llama Carbfix, que lo que hace es capturar el carbono o las pocas trazas en verdad de carbono que salen de la industria geotérmica, lo captura para poder disolverlo, ¿no? Y poder acumularlo en las rocas basálticas como carbonatos sólidos. Y ya se ha comprobado que esto funciona en 3 años o 5 años, ya estamos guardando estas rocas, este material sólido, y es una forma de captura de carbono. Por lo tanto, estas empresas serían totalmente carbono neutrales. Así que es una iniciativa que podemos ir evaluando. ¿Por qué es tan interesante también la geotermia en el país? Y como yo les decía, justamente por este tema de los procesos geológicos en los cuales, o cómo se ha formado nuestra cordillera de los Andes, pues vamos a tener también una alta correlación con la presencia de zonas mineras. Y como ustedes sabrán, la minería demanda en realidad una alta cantidad de energía. Y la energía geotérmica, pues, es una gran energía porque le puede proveer energía 24/7 a la minería, lo cual es algo bastante importante porque la industria minera necesita energía de manera constante y en el caso de la geotermia tiene energía eléctrica, tiene calor y está muy cerca de las zonas de consumo. Entonces es algo bastante interesante que se puede explorar. Como yo les decía, también la energía geotérmica es importantísima para poder utilizarla en zonas altoandinas. Acá hay un mapa que fue elaborado por Enzo Pedriño en el año 2019, en el cual ustedes pueden ver todas las zonas de baja temperatura geotérmica, de mediana a baja temperatura, y vemos cómo se acercan, están muy cerca en realidad, de zonas o muy propensas a las heladas. Y esto es algo interesante porque, como les decía, la geotermia de uso directo podría ayudar a llevar calefacción a zonas altoandinas, ¿no? Y esto también se puede hacer, por ejemplo, a través de los tambos que concentran la mayor cantidad de servicios en zonas rurales. Y bueno, ya para terminar, yo quería dejarles este pequeño videíto que espero que pueda compartir y Ustedes me dicen si es que estoy compartiendo el video. ¿Me pueden confirmar? ¿Se ve? No, no se puede visualizar, ingeniera. Ah, ya sí, lo vuelvo a proyectar en todo caso. A ver. Es solamente para ver el potencial que podríamos tener, no solamente para generar energía eléctrica, sino para poder utilizarlo en muchos otros usos. A ver, voy a compartir nuevamente.
Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, ingeniera. Listo. La planta de Berlín contribuye a través de la generación de energía geotérmica limpia, evitando transmitir 200.000 toneladas de CO2 a la atmósfera al año. Adicionalmente, la Geo tiene de empleada aproximadamente un 30% de mujeres. Tenemos alrededor de 113 mujeres trabajando en proyectos productivos de la subutilización de la energía geotérmica. Entre ellos está el aprovechamiento de ese recurso en el riego para los viveros, para las plantaciones de cacao, de café y de jardines también, incluso internos de la planta. También para los sistemas de almacenamiento donde están ubicados el georresguardo. Habemos 8 mujeres trabajando lo que es en el deshidratador y pues para estar en eso los capacitaron. Ponemos lo que son papaya, manzana, plátano, hacemos un mix de fruta. Yo los salgo a vender en distintos lugares. El tiempo que he trabajado en georresguardo son 8 años. Nosotros recibimos capacitación por medio de la GEO, capacitación como cuidado, mantenimiento de animales, manejo y educación ambiental. Mi trabajo sí me gusta y mucho. En sí los animales son como parte importante de mi vida, se puede decir. Y me ayuda mucho en el aspecto económico, aparte que voy aprendiendo muchas cosas sobre la vida silvestre y cómo proteger el medio ambiente también. Estas iniciativas pueden replicarse a nivel del mundo, considerando la participación de las mujeres, ya que es un recurso valioso que puede cambiar al mundo. Perfecto. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir. A manera de conclusión, la geotermia nos permite generar energía eléctrica, generar calor, llevar mucha nueva actividad económica, dinamizar la economía local en muchas zonas y creo que sería una importante fuente de generación y justamente para poder transitar a una ruta de carbono neutralidad en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por la excelente ponencia. Ahora daremos pase a la ronda de preguntas de nuestros participantes en Facebook. La primera pregunta es, ¿una central geotérmica llega a compensar las emisiones derivadas de su construcción? Sí, por supuesto. Una central geotérmica en realidad tiene muy pocas emisiones en comparación con otro tipo de centrales eléctricas, ¿no? La geotermia en realidad es principalmente vapor de agua lo que estamos emitiendo durante la operación, ¿no? Inclusive centrales geotérmicas binarias no tienen ningún tipo de emisión porque tienen un ciclo cerrado con un fluido de trabajo. Entonces, son cero emisiones. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la vida útil promedio de un sistema geotérmico? Es muy interesante esta pregunta porque de hecho las centrales geotérmicas, la más antigua, tiene más de 100 años. Es decir, las centrales geotérmicas pueden mantenerse operando mientras lo hagamos de manera sostenible por muchos años. Son centrales en verdad que nos permiten generar una gran cantidad de energía de manera constante por muchísimos años. Ahí tenemos el ejemplo del Ardarello en Italia, que ya tiene más de 100 años en funcionamiento. Muchas gracias, ingeniera. Siguiente pregunta. ¿Las plantas geotérmicas tienen algún impacto en la salud humana? A ver, las plantas geotérmicas, yo diría que como impacto no es tanto a la salud, sino tal vez podríamos tener algún tipo de impacto visual por el hecho de las emanaciones pues, de vapor, como les estaba mencionando. En salud no, pero tal vez puede molestar un poco el olor, porque la mayoría de estas zonas tiene un componente de azufre que huele un poquito mal, como a huevo podrido. Ok, ingeniera. Siguiente pregunta. ¿El costo de construcción y producción de una planta geotérmica, por qué es muy alto? Es básicamente por la etapa de exploración subterránea. Entonces, en esta etapa tenemos que perforar, como yo les decía, 2 a 3 kilómetros de profundidad y el problema con esto es que cada perforación nos cuesta entre 5 a 10 millones de dólares y lamentablemente hay
mucho riesgo, es decir, yo puedo perforar y no encontrar el recurso, o puede que este recurso no tenga la temperatura o la presión suficiente, y por lo tanto son 5 a 10 millones de dólares que he perdido, ¿no? Entonces, ese es el principal tema, ¿no? El riesgo que tenemos durante la exploración. Gracias, ingeniera. Siguiente pregunta. ¿Está aumentando hoy en día las inversiones en la tecnología geotérmica o el costo de producción está impidiendo que éstas se puedan crecer? Como ya les estaba mencionando, actualmente tenemos muchas tecnologías renovables también que han disminuido sus costos y que vemos que cada vez aumenta más en su producción. Y en el caso de la energía geotérmica, los costos son muy difícilmente van a poder bajar, con excepción, cuando me refiero a disminución en costos, es que pues podemos hablar de proyectos Greenfield y estos ya tienen costos básicos generalmente, pero cuando hacemos ampliaciones de proyectos, allí sí podemos tener disminución en costos, porque el riesgo de nuestro proyecto prácticamente disminuye en 50% y por lo tanto los costos también. Entonces, tal vez es un poco subjetivo decir esto, pero a ver, el costo de energía geotérmica de por sí en el mercado ya son costos establecidos por el tipo de maquinaria, por el nivel de exploración superficial y subterránea que tenemos que realizar. Pero más adelante, una vez que ya tenemos implementada nuestra planta y queremos hacer una segunda etapa, una segunda ampliación, los costos para estos megas adicionales que queremos poner sí pueden disminuir. Muchas gracias, ingeniera. Una última pregunta es la siguiente. ¿Las plantas geotérmicas que se puedan construir cerca de la cordillera volcánica sur pueden sufrir algún impacto en caso de que se genere una actividad volcánica? De hecho, sí, algunos, a ver, no se ha dado un caso de una central geotérmica pues que haya sufrido el impacto de justamente alguna erupción, pero se corre ese riesgo porque efectivamente está muy cerca de zonas volcánicas, ¿no? Pero hasta el momento no ha pasado. Esas son todas las preguntas que nos han hecho nuestros participantes, ingeniera. Muchas gracias por la ponencia de hoy. Les pedimos que no se vaya a retirar del mic, por favor, para poder dar los saludos finales. Por supuesto, aquí me quedo. De hoy agradecemos su participación y su tiempo dado a nosotros para podernos explicar el potencial geotérmico que tiene nuestro Perú y cuáles son todos los procedimientos que podemos llevar a cabo en la investigación para poder desarrollar este potencial y poder lograr nuevos proyectos a futuro. Muchas gracias, ingeniera. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Gracias a todos los participantes por haber estado en esta transmisión en vivo. Muchas gracias por su participación. Saludos cordiales. Buenas noches con todos.